Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Y en esta oportunidad está con nosotros el intendente de Supervisión Previsional de la SBS, el señor Tomás Wong Kit. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, hay un anuncio justamente que los afiliados a AFP Horizonte podrán trasladarse libremente a la AFP que consideren más conveniente porque justamente se ha vendido esta AFP. ¿Esta situación no va a afectar a los afiliados? En efecto, esta venta de AFP Horizonte no tiene ningún efecto, ¿no?, en el libre derecho de traspaso de los afiliados, ¿no? Un punto importante que mencionar es que justamente la ley del sistema de privado de pensiones contempla la intangibilidad, donde el patrimonio de los afiliados se administran de manera separada del patrimonio de las administradoras. Por lo tanto, esta venta no tiene ningún efecto. Entonces, ¿qué va a hacer de las personas o de los afiliados a AFP Horizonte? Bueno, en el transcurso hasta cuando se decida la distribución, ellos pueden hacer uso de su pleno derecho de decidir si se traspasan a otra AFP o no. Pueden decidir hasta el 31 de mayo, que vence el plazo para la elección del tipo de comisión, si se quedan en comisión por remuneración. O sea, en realidad... ¿Pero y su dinero? Nada, su dinero lo pueden, por eso vuelvo a repetir, si ellos deciden, su cuenta individual de capitalización está ahí. Si deciden, pueden quedarse en AFP Horizonte hasta que se determine a qué AFP se van a distribuir, ¿no?, dónde van a ser asignados, o en todo caso pueden decidir ir a otra AFP. En realidad no tiene ningún efecto sobre las cuentas individuales de capitalización de los afiliados. La ley de reforma del sistema privado de pensiones justamente, incentivaba para que existan en el mercado más AFPs, ¿no es así? Sin embargo, con esta fusión se podría decir, es una venta. ¿Qué es lo que está pasando? Solamente se quedan las cuatro empresas, es una cuatro pregunta, interesante, pero lo que quiero destacar es que este anuncio de AFP Horizonte ya había sido hecho ya hace más de un año, antes de la implementación de la reforma. Y eso responde simple y llanamente a una estrategia del grupo BBV a nivel internacional, que ellos lo anunciaron, ¿no?, que iban a desprenderse de todo su negocio previsional en la región, en América Latina. Entonces, esto simple y llanamente se está concluyendo con ese proceso. Entonces, ¿no ha sorprendido no debería sorprender a todos, primero porque todo, ¿no? En segundo lugar, no es primero entonces claro que la reforma haya generado esta venta, por un lado. Pero por otro lado, la reforma lo que ha hecho es más bien al contrario, es permitir el ingreso de una nueva AFP. Pero igual se quedan cuatro. Hubiese habido en el mercado 5 empresas. Pero si no hubiera habido reforma, hubieran sido solamente 3 AFP. Entonces, la reforma, lo que voy es que la reforma ha permitido el ingreso de una nueva AFP. Y que se espera, eso depende obviamente de decisiones de los grupos que decidan participar, que en las próximas licitaciones puedan ingresar otros grupos empresariales, ya sean locales o extranjeros, a competir por la cartera de los empleados. Entonces, no hay ahora, un punto muy importante que debería ser el público televidente. En mercados como el chileno, que es un mercado donde nace el sistema privado de pensiones, que tiene más de 30 años de existencia, tiene más del doble de afiliados aproximadamente, solamente existen 6 AFP, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el número es algo relativo, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de que existan más o menos AFP entonces? Bueno, siempre, obviamente, al ver más AFP hay más posibilidad de elección, pero en realidad eso ya, el número responde a si cada grupo que esté interesado en ingresar al negocio, ¿no?, lo considera conveniente, ¿no? O sea, la ley no tiene barreras de entrada al respecto. Entonces, ¿no?, en los próximos años, por ejemplo, si es que otra AFP decide vender a otro grupo, qué sé yo, no hay ningún impedimento legal, eso está bien, pero entonces iría reduciendo, ¿no? Porque eso equivaldría a que, digamos, a las AFPs no les conviene, porque mientras más existan AFPs, obviamente se van a dividir más las comisiones. Claro, bueno, en realidad eso es un tema que no sabemos qué puede pasar, pero lo cierto es que el mercado es un mercado que es libre de acceso, ¿no? Y obviamente recordemos que este es un negocio pero también que tiene una parte que es donde obviamente el accionista espera obviamente un retorno, ¿no? Pero consideramos que tal cual la experiencia internacional no se va a reducir, o sea, esa es la expectativa, ¿no? O sea, no se debería reducir el número de competidores. ¿Tampoco ¿no? pueden aumentarse?
Ya no, con el hábitat última, o sea, de AFPs. ¿A qué te refieres? A empresas AFPs. No, por eso vuelvo a repetir, pueden cada 2 años ingresar otros competidores, ¿no? Ahora, pero también un punto que creo que es importante mencionar, ¿no? También un efecto positivo de esta venta es que estas AFP que se van a repartir el 50% de los afiliados van a tener una reducción en sus costos administrativos. Que es la AFP del grupo Scotiabank y Sura Asset Management. Así es, ¿no? Tanto Integra como Profuturo. Entonces, esa reducción en costos, hay una, dependiendo de la política de cada AFP, podría ser trasladada esa reducción a las comisiones. ¿Se refiere a los costos de comisión? A los costos de claro, o sea, me refiero a la AFP es como cualquier, ¿no? Al tener más escala, más volumen administrado, sus costos de administración se diluyen, ¿no? Por afiliado. Entonces, esa es posible, eso va a depender de cada AFP que pueda ser trasladado, ¿no? Y más aún en el marco de la reforma que obliga a la centralización de los principales procesos administrativos de las administradoras, ¿no? O sea, la reforma lo que tiene como objetivo es hacer más eficiente el proceso de administración para reducción de costos y gastos. Bien, aclarado este punto, de otro lado, falta un mes para que, digamos, los afiliados a las AFPs elijan el tipo de comisión. Así es. ¿Cómo va ese aspecto? Bueno, se está desarrollando, las personas, los afiliados interesados están acercándose, llamando o vía web, vía canal, o vía correo electrónico para decir, esto sigue su curso. Lo cierto es que el 31 de mayo el plazo vence, ¿no? Para decidir si se quedan en remuneración o migran a saldo. Y posteriormente tendrían 6 meses los que se deciden quedarse en remuneración para decidir si revierten esa decisión, ¿no? Ahora, perdón, una pregunta aquí. Digamos, los aportantes a la AFP Horizonte, si pasan a otra AFP, ¿van a ir de frente a la comisión mixta o pueden elegir el tipo de comisión? No, el que está se queda en su tipo de comisión. Esto es indiferente. No va a modificar absolutamente nada. No. Por eso los derechos de los afiliados no se están viendo restringidos, ¿no? No. O sea, tienen todo exactamente los mismos derechos que tienen los afiliados. ¿Y en regiones cómo va la situación? Porque ahí todavía está un poco crítica por la falta de información en realidad. Bueno, pienso de que, o sea, se ha hecho ya una adecuada difusión. Lo que pasa es que entendemos que hay una evaluación bastante meditada, ¿no? Pero el flujo ha continuado según los reportes de manera normal hasta ahora, ¿no? O sea, evidentemente es una decisión que tiene que ser bastante pensada, ¿no? Finalmente, recomendaciones, por favor, para los aportantes. Primero, tranquilidad para los afiliados a AFP Horizonte, que su fondo está totalmente cautelado, la ley lo prevé así, no hay ninguna restricción en sus derechos. La superintendencia está plenamente consciente de que la reforma va a ser de manera, va a tener muchos beneficios para los afiliados. Y obviamente en ese marco los afiliados van a seguir teniendo su derecho a elegir no solamente el tipo de comisión, sino también el tipo de fondo en el cual quieren estar, la AFP, ¿no? En realidad todo está totalmente cautelado para el afiliado. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, amigos, estuvimos conversando con Tomás Wong-Kit, intendente de supervisión previsional de la SBS. Nosotros nos vamos a una pausa, continuamos con más.